Gloria a Dios. Dios les bendiga nuevamente, amados hermanos. Aleluya. Hay que dar gloria a Dios por todo, porque Dios es bueno. Amén. Bendita es la gloria de Dios, amados hermanos. Vamos a seguir con este tema, ¿verdad? De Hechos, capítulo 15, ¿verdad? Pero solo quiero recalcar, ¿verdad? En el versículo 29, ¿verdad? Aleluya. ¿Mm? En el 28 y 29. Amén. Donde dice la palabra del Señor. Porque, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y de fornicación. Hablemos de este punto. De la fornicación. ¿Será agradable delante de Dios? Pues por lo que se ve, por lo que está escrito, es un pecado mortal. Sí. Mortal porque hablo de la segunda muerte. La muerte espiritual. Cuando el hombre deje de tener la oportunidad. Porque ahorita tenemos oportunidad. Amén. Estamos vivos. Estamos entre los vivos. Y se nos predica. Y se nos enseña la palabra. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios, hermanos. Dichosos los que creen la palabra de Dios. Mire, es una bendición terrible, hermano. Aleluya. Entonces dice que al cristiano lo manda a que se abstenga de cometer fornicación. Porque es que en el mundo se fornica a diestra y a siniestra. Y no solo eso, se adultera a diestra y a siniestra. ¿Me entiende? Hay cuántas cosas. Porque no hay temor de Dios. Porque no hay conocimiento de Dios. Porque las almas no tienen a Cristo Jesús. Pero una vez rescatados de la vanidad del mundo y del pecado, por la sangre de Cristo que nos compró del pecado, venimos y adquirimos conocimiento de Dios, de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el mandamiento es que nos abstengamos de la fornicación. Hay un caso en Primera de Corintios, ¿me entiende? Vamos a buscar ese caso de fornicación en la iglesia, hermanos. ¿Quién dice que en la iglesia no se cometen esos pecados? Aquí está. En la Biblia está ese caso de inmoralidad juzgado. ¿Sí? ¿Me entiende? Ajá. Casos de inmoralidad, hermano. Primera de Corintios 5. Busquemos Primera de Corintios capítulo 5. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Sí. Primera de Corintios capítulo 5 y el versículo 1 al 13 yo le voy a dar lectura. ¿Verdad? Y que el Señor nos ilumine. Porque es necesario que el Señor nos ilumine. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Oiga. Y tal fornicación cual ni aún se nombra
entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oiga, había ese caso de inmoralidad en la iglesia de Corinto y llegó a los oídos del apóstol Pablo. Es que ya el cristiano no tiene por qué practicar la fornicación. Y usted sabe que mayormente hay una juventud en la iglesia del Señor y en las iglesias generalmente. Una juventud que carece de temor de Dios. Sí, porque es que el mundo educa de una manera terrible a la gente, ¿me entienden? Donde las parejas, los jóvenes, fornican porque no conocen a Dios. Y como el acto de la relación sexual es algo natural entre el hombre y la mujer, entonces ellos se han dado a la fornicación. Mire qué terrible. Y en la iglesia de Corinto había ocurrido este caso tremendo, hermanos. ¿Verdad? Que en la iglesia, dentro de la iglesia, se oiga un rumor. Y que después ya no es rumor, porque ya salió a luz. Y cuando ya salió a luz, hay que ponerle cartas al asunto. ¿Me entiende? Solucionar el asunto. Porque la iglesia del Señor es santa. Es el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Me entiende? Nosotros no vivimos como los demás gentiles.
Nosotros tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Mire, y llegó esta situación a los oídos del apóstol Pablo, que había fundado esa iglesia de Corinto. Mi hermano. Entonces él dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tantos que alguno tiene la mujer de su padre. Oiga, qué terrible. El muchacho, cualquiera que sea, haya sido la edad de él, ¿me entiende? Estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. La madrastra estaba acostándose con el hijastro. Detestable delante de Dios, hermanos. Qué terrible. En la iglesia. Hoy en día, hermanos, eso está terrible. Gente en las iglesias fornicando como que sin nada. Músicos, cantoras, fornicando en las iglesias. ¡Qué terrible! Y esto era terrible, porque el varón hijastro de aquella mujer, acostándose con... está en la iglesia, hermano. El problema es que está en la iglesia. Usted sabe, en el mundo, hermano, o sea, aquí en este lugar donde yo vivo, ¿me entiende? Me he dado cuenta de cosas terribles. ¿Me entiende? Cosas terribles, hermanos. Como para decirle que un hijo teniendo relación sexual con su propia madre en este mundo terrible, hermanos. Pero en la iglesia de Corinto viene a suceder esta situación y es fuerte, es dura. Es duro saber que en la iglesia, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, amados hermanos, ocurran estas cosas prohibidas delante de Dios. Porque es que dice que la fornicación ni aún se nombre entre vosotros, ni se nombre. Que ni se mencione, hombre, de que haya una situación de esa dentro del cuerpo de Cristo. Porque es que Dios nos llamó a santidad, hermanos. ¿Verdad? A santidad. Mire qué tremendo, hermanos. A ser puros, a ser castos y respetuosos. Los varones con las hembras y las hembras con los varones. Pero se mueve un espíritu terrible, hermanos, en las iglesias. Porque el diablo lo que manda a sus demonios para que destruyan la obra del Señor. Para que la gente haga caso omiso a la enseñanza, a la doctrina. Y se den a los placeres, hermanos. Sí. Mire, hermano, cuando yo estaba joven, y mi esposa es testiga porque la llamé yo a ella, vení, ver, aquí vamos a ver una cosa terrible, le digo yo. Y nos fuimos por la abertura ahí de una puerta, ¿me entiende? Y vimos al músico de una iglesia con una de las cantoras. ¿Me entiende? Haciendo el asunto, hermanos. Fornicando, hermanos. Mi mujer tuvo la intención de interrumpirlos. No, le digo, esto no, solamente mira para que miren quién es el músico y dónde está. Ay, no, Dios mío. Es que no hay temor de Dios. Y esto sigue. Hoy está más moderno el asunto. Le estoy hablando de 30 años atrás, 34. La hija mayor que tengo estaba tiernita, recién nacida en ese tiempo.
¿Me entiende cómo está el asunto? Oh, sí. Uno en el camino se da cuenta de cosas tremendas que suceden entre los hermanos y las hermanas. Hombres casados con mujeres, con jovencitas o con mujeres ajenas. Mujeres casadas haciendo, y están en las iglesias. Mire qué problema. Y es que ellos creen de que pueden jugar con Dios. Hay gente de esa que el Señor ya la ha cortado, hermanos. Porque han participado hasta de la Santa Cena ahí para estar disimulando de que están bien con Dios. Pero qué ignorancia. ¿Quién puede burlarse de Dios? Le pregunto, hermano. ¿A dónde podrá esconderse el hombre de la presencia de Dios, amados hermanos? Que Dios no lo sepa, que Dios no lo mire. Y han muerto por eso. Por estar participando de la cena del Señor indignamente. Por eso muchos están enfermos y otros ya han partido de esta vida, hermanos. Porque lo que es fornicación y adulterio, hermanos, ni se nombra entre el pueblo de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, en Primera de Timoteo hay otra situación. Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 22. No quiero profundizar mucho aquí en esto que les leí, ¿verdad? Pero ustedes ya entendieron. Entonces, dice el apóstol en Primera Timoteo 5, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ¿verdad? Y aquí vean lo que yo quiero participarles. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Me entiende? Dios quiere que nos conservemos puros. Ah, qué bonito, de verdad. Mire, cuando luchamos en nuestra vida personal por una vida de pureza, hermanos, delante de Dios, esto es lindo, hermanos. Esto día a día nos anima a vivir para el Señor, hermanos. Aleluya. Y usted es testigo de lo que le estoy diciendo, hermano. Pero hay que conocer la Biblia para que el mismo Espíritu Santo que nos ha entregado la palabra, Él mismo nos ayuda. Él mismo, en nuestras debilidades, Él mismo nos ayuda a superar toda debilidad espiritual. ¿Me entiende? Aleluya. No participes en pecados ajenos. Cristianos, hermanos y hermanas que ya están en el camino, pero que muchas veces no han querido hacer caso a la palabra y que muchas veces también la ignoran. Participan en pecados ajenos. El pecado de otro viene a ser también pecado, ocasión de pecado para ellos. Y aquí está escrito, dice, no participes ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Quiere decir que es una impureza espiritual. Es una mancha espiritual participar en pecados ajenos. ¿Me entiende? Cristianos, padres que no son cristianos, muchas veces le piden al hijo que ya es cristiano que le vaya a comprar una botella de whisky, de licor. Y el muchacho, como él tiene que obedecerle a su padre, pero el hijo tiene que decirle, en todo le puedo obedecer, papá. Pero eso no, porque a mí la Biblia me prohíbe. ¿Me entiende? Complacerlo en eso a usted. Y viceversa. Hijas, hermanos en Cristo,
con sus parientes o con sus amigos, porque hay muchos cristianos que tienen bastantes amigos que no son convertidos, ¿verdad? No es malo tener amistades, hermanos. Pero muchas veces los amigos hacen pecar al cristiano participando en pecados ajenos. Nunca vayas a prestarle tu casa a una amiga, a un amigo que quiere irse a ver con su amante ahí. Te prestas tu casa, vas a estar prestándole tu cama también, para que cometan pecado. Entonces estás participando en el pecado ajeno. Consérvate puro, dice la Biblia. Y así hay muchas cosas igual. Muchas cosas. No le prestes el carro a un amigo porque no sabes para qué lo ocupa. Mira que la gente en el pecado, en el mismo carro hacen sus travesuras. Y tú estás participando en el pecado ajeno. Y así. Tantas cosas que se pueden hablar, ¿verdad? Pero Dios quiere que nos conservemos puros, que la pureza nos conserve a nosotros para el día en que Cristo venga por su iglesia, amados hermanos. Y en 1 Tesalonicenses 4:3, oiga bien lo que dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Aleluya. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La fornicación no deja entrar a la gente o las almas al cielo, al reino de Dios. Pero esto no quiere decir que ya están condenadas las personas que practican la fornicación. No, yo no estoy diciendo eso. Porque mientras hay vida hay esperanza. Porque el que encubre su pecado no prosperará, dice la Biblia. Si encubren la fornicación, van a estar fornicando en aquel jueguito de fornicar, de darle el gusto, el placer a la carne, y su alma se está secando, su espíritu se está secando, se están apartando, se están marchitando delante de Dios. ¿Me entiende? Entonces no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. Prosperará en sus negocios, en sus trabajos, que lo promuevan de puesto, que les suban el salario y cuantas cosas, ¿verdad? Pero en su vida espiritual, que es eterna, no prosperará. Esto es un peligro entonces. Pero el que lo confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, para eso es la palabra, para redarguirnos, para reprendernos, para corregirnos, para enseñarnos. Para eso es la palabra de Dios, para eso se predica, porque de repente hay alguna persona que está cometiendo el pecado, ¿verdad?, de inmoralidades sexuales, y entonces viene el Señor, lo ministra con su palabra, su Espíritu Santo, y entonces puede cambiar. Porque es uno el que decide cambiar. Es uno el que decide dejar una práctica de pecado, porque nos conviene agradar a Dios. Porque así está escrito, ¿verdad? Aquí no hay tales de que alguien se va. No, aquí no se está inventando nada, nadie. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. ¿Para qué le vas a buscar más al asunto? Si vives en obediencia, te estás santificando. Es que la obediencia es hacer aquello que Dios te dice, ¿verdad?, que hagas. Y dejar de hacer aquello que Dios te dice que no hagas. ¿Verdad?
Es que esto así es, hermanos. Cuando Dios dice no, es no. No mentirás. No dirás falso testimonio. No matarás. No levantarás, ¿verdad? Falso testimonio contra tu prójimo. No, no. No adulterarás. No fornicarás. ¿Me entiendes? No es no. Bien que entendemos, hombre. Si Dios nos creó seres inteligentes. Bien que entendemos nosotros. ¿Verdad? Hermano, es como cuando lo dice el Señor, ¿verdad? No améis al mundo. Ya, ya ahí está esa palabrita, ¿verdad? De 2 letras. No. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis. Entonces podemos entender. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Ahí está entonces. ¿Ah? Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es que la fornicación aparta al hombre de Dios, lo separa. Que la fornicación manda al que muere en fornicación a un castigo eterno. Esto es serio. Y ¿sabes qué es el problema de la fornicación? ¿Verdad? Que como nosotros los que estamos casados sabemos, hermanos, los que estamos casados, los que hemos practicado la relación sexual con nuestra pareja, sabemos que ese es un deleite, hermanos. Hablemos las cosas claras. Es un deleite, ¿verdad? Para la carne. Porque vivimos en esta carne, en este cuerpo de carne. Pero ese deleite, ¿verdad? Tiene una ordenanza. ¿Me entiende? El matrimonio. ¿Mm? El santo matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Me entiende? Oh, sí, se deleita el hombre con la mujer, el esposo con la esposa. Y lo mismo le pasa a los que fornican. Lo único que lo hacen en fornicación, en desobediencia con Dios, y están pecando contra Dios. Si llegan a morir sin haberse arrepentido, sin haberle pedido perdón a Dios y haberse apartado de esa práctica, esta gente se pierde eternamente y para siempre, hermanos. ¿Verdad? Qué terrible, ¿verdad? Ay, hermanos míos, qué terrible. Un poquito más adelante, ¿me entiende? En Primera de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 6 y el versículo 12 hasta el 20 vamos a leer, ¿verdad? Esta lectura de la fornicación, ¿sí? Primera de Corintios 6, del versículo 12 hasta el 20. Aleluya. Para terminar, ¿verdad? Y que usted quede satisfecho, ¿me entiende? Que la palabra es rica, hermano. La palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Es algo precioso, algo maravilloso. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, oiga bien, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo.
Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué tremendo, hermano. Fuimos comprados a precio de sangre. Todos los cristianos. Todos los creyentes en Cristo. Él derramó su sangre preciosa. Porque no había oro ni plata que pudiera pagar el precio por una persona, por un alma. Ni había, ni hay, ni lo habrá. No hay otra cosa que pueda comprar para Dios una almita que sea. Amén. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Derramó su sangre hasta la última gota. Para perdonar a todo aquel que se arrepienta, que reconozca que es pecador y que necesita un Salvador. Y es Cristo Jesús el Señor. Amén. Entonces, nosotros, como muchos decimos, yo ya no digo eso, ¿verdad? Pero antes lo que decía era, ve, no moleste, esta es mi vida. ¿Ah? Es lo que dicen muchos hijos. ¿Y usted para qué se mete conmigo? Así le dicen a los papás. Esta es mi vida. Ay, Dios mío, qué terrible. Si el hombre le pertenece a Dios por derecho de creación, primeramente. Y segundo, por derecho de redención, de que Cristo nos compró del pecado. Éramos de Dios. Adán y Eva nos vendió al pecado, al diablo, pero viene Cristo, nos recupera, nos vuelve a comprar a precio de sangre. Por eso, el que ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Y somos hijos de Cristo. Somos hijos de Dios. Él nos ha comprado. Él tiene todo el derecho de decirnos, no cometan fornicación. No se den al deleite de la carne. No pequen contra Dios. Porque si se peca, debe saber el hombre a lo que se espera, ¿eh? Y a lo que se va a enfrentar. ¿Qué asunto, amado hermano? Hay que estar bien consciente de lo que hacemos, de lo que vivimos. ¿Ah? Huir de la fornicación, dice. Hay que huir de la fornicación, jóvenes, jovencitas. Deben huir de la fornicación. Pero más bien la llaman. Más bien andan urgidos buscando a dónde fornicar. El problema es que cuando ya prueban el asunto, quedan impactados. Así le pasa a todo joven. Usted, amado hermano, que es mayor, adulto, sabe lo que le estoy hablando. Queda impactado el jovencito, la jovencita. Rara vez quedan ariscas las muchachas. A ver por qué quedan ariscas, no se sabe. Pero rara vez quedan ariscas que no quieren volver a ver
de ese asunto. ¿Me entiende? Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dese cuenta. No puede ser agradable delante de Dios. Peca contra Dios y peca contra ti mismo. Porque la fornicación está en el cuerpo. Es que se une con una ramera. Y los dos cuando se unen en el acto sexual, ¿me entiendes? Se unen los genitales. Una sola carne forman. ¿Me entiende? Entonces están fornicando porque no han ido al matrimonio, al santo matrimonio. No han honrado, ¿me entiende? A Dios. Ni ha honrado el hombre a esa jovencita. Todo es una deshonra. Todo es un pecado terrible delante de Dios. Pero como Cristo vino para deshacerle las obras al diablo, lo ingrato es que estemos en la iglesia y que estemos fornicando. Eso es lo ingrato que nosotros podemos cometer. Si el Señor nos ha llamado a santificación, porque esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que nos apartemos, que no practiquemos la fornicación. Amados hermanos, jovencito, jovencita, que Dios les bendiga de una manera muy especial, ¿verdad? Ha sido un privilegio volverles a predicar la bendita palabra del Señor. Será hasta la próxima, ¿verdad? Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Amén y amén.